estaba un poco perdido con respecto al tema del podcast del día de hoy. Por eso pedí ayuda en Instagram y temas muy diversos me están pidiendo. Por ejemplo, ¿cómo ingresar en el mundo laboral IT sin tener experiencia? Clave para no olvidar las claves. Avenger Endgame, no la vi todavía. ¿Cómo hacer un producto mínimo viable? Seguridad informática para mortales. ¿Cómo combatir la procrastinación? Desarrolladores, lenguajes más buscados en el 2019. Motivación. Cómo arrancar en frontend, developers, ideas y sugerencias. Cómo arrancar a trabajar freelance. Lenguajes más buscados. Así que el día de hoy voy a hablar de frontend y el futuro de los lenguajes de programación. Hola terrícolas, ¿cómo están? Jonathan Ariste de este lado, transmitiendo en directo desde la ciudad de Berazategui. Hoy vamos a charlar sobre frontend, vamos a hablar un poco de tendencias sobre lo que está pasando en el mundo de la programación, lenguajes y cosas para que estemos todos en sintonía con respecto a lo que pasa en el mundo del desarrollo web, del desarrollo en general. Para ser un poco más preciso, me voy a basar en algunos datos, en realidad en la mayoría de la primera etapa de este podcast. Me voy a basar en una encuesta de Stack Overflow. Stack Overflow es una página web donde uno realiza preguntas de dudas que tiene sobre programación, sobre código, y la comunidad le responde. Aprovechándose de esto, Stack Overflow realiza esta encuesta a nivel anual donde nos da un montonazo de información acerca de lo que está pasando en el mundo de la programación, de tendencias y de muchas cosas que realmente vale la pena saber. Tengo muchísima información, espero poder meterla dentro de más o menos 20-25 minutos, aunque algunas personas me dicen que el podcast a veces es corto. Yo considero que 20-25 minutos está bien porque es el tiempo que yo le dedico más o menos a escuchar un podcast, sobre todo a uno que no tiene ni siquiera música de fondo. Bueno, vamos a analizar el primer dato que a mí me parece bastante fuerte con respecto a la edad que tienen las personas cuando empiezan a programar. Según esta encuesta, las personas empiezan a programar a partir de los 16 años. Esto es a nivel mundial, a partir de los 16 años. Este dato está buenísimo porque nos marca una tendencia en el mundo y es que cada vez más chiques las personas empiezan a programar. Esto está súper interesante y es para tener en cuenta. De ninguna manera este es un dato desalentador para nadie porque, por ejemplo, yo empecé a programar a los 24 años. Así que si estás pensando que ya estás grande, te juro que no estás grande. De hecho, la encuesta Stack Overflow también pregunta hace cuánto que la gente trabaja de programador de manera profesional y nadie supera los 9 años. Lo que significa que esto es completamente joven. Todo el ecosistema es muy joven y se necesita realmente una cantidad enorme de programadores. Ahora bien, con respecto a los dos grandes frentes que uno puede adoptar a la hora de empezar a programar, vamos a dar información. ¿Cuáles son estos frentes? Por un lado está frontend, por otro lado está backend y hay un tercer frente que une los dos que se llama full stack. Full stack sería entonces saber un poco de todo, en realidad saber bien todo, saber frontend bien y saber backend para poder hacer una aplicación web. Para ponernos en contexto, frontend es todo lo que ve el usuario, todo lo que las personas ven en su pantalla, eso es llamado frontend. El backend es todo lo que pasa por detrás. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos una búsqueda en Google, ponemos un término de búsqueda y apretamos buscar, lo que pasa por detrás que nos trae los resultados, eso es backend. Y lo que renderiza en pantalla con todos los resultados, eso es frontend. La persona que hace full stack es una persona que puede realizar una aplicación web completa, hacer el frontend y hacer el backend, o sea, los procesos y las cosas que suceden. Esta persona es llamada full stack. Hay diferentes tipos de full stack, o sea, no es que uno dice yo soy full stack y ya está, o sea, ya sabes todo. No, hay full stack de JS, hay full stack de PHP, hay diferentes formas porque es los diferentes uniones que hacemos. O sea, frontend lo hacemos siempre con lo mismo, pero el backend lo puedes hacer con PHP, lo puedes hacer con Node, lo puedes hacer con Firebase, lo puedes hacer con muchas cosas. Entonces hay diferentes formas de ser un full stack. Bien, y vamos a los datos. El 51, casi 52% de las personas que respondieron a esta encuesta
son full stack. El 50% es backend y el 32.8% es frontend. Yo sé que la suma de todo esto no les va a dar el 100%, no se preocupen, porque esto sucede dado que las personas pueden ser backend y también frontend, entonces contestan de que son de los dos bandos y entonces el número se hace más grande. Bien, otro dato importante a tener en cuenta es que las personas, el 80% de las que respondieron a esta encuesta, dijeron que programan por hobby. O sea, por hobby empezaron a programar. Y luego de algún tiempo y de sentirse ya más fuertes en alguna tecnología, empezaron a trabajar de manera profesional. Otro dato interesantísimo, el 85% de las personas que contestaron la encuesta dijeron que aprendieron solos a programar con un lenguaje de programación fuerte. O sea, eligieron uno, JavaScript, Python, lo que sea, y empezaron a programar solos. Por otro lado, el 60.1% aprendió a programar tomando un curso online. Qué curioso, ya que yo vendo cursos online, la verdad que me encanta ese 60.1%. Pero veamos qué interesante que es este dato, porque no dice en esta encuesta el 70 al 80% de los programadores o los y las programadores son personas salidas de una universidad. No, nos dice que el 85% aprendieron a programar solos y el 60% tomó un curso de programación online. Otro dato importantísimo es a tener en cuenta sobre las tecnologías que se están utilizando. El 67.8% dijo que está escribiendo JavaScript. Por otro lado, el 63% dijo que está aprendiendo HTML, está escribiendo y programando HTML y CSS. Estos números son monstruosos porque en otro momento el número más alto era de Java, era de PHP. En este momento, en el planeta Tierra, el 67.8% de las personas están utilizando JavaScript y el 63% hace HTML y CSS. Casualmente, es el enfoque que yo le di a Escuela de Rock. A veces algunas personas me preguntan cómo se hace para empezar a hacer frontend. Sinceramente, yo vengo cubriendo ese camino desde que empecé con los cursos grabados en Escuela de Rock. Cuando se empezaron los cursos, yo empecé con HTML for Babies. HTML for Babies es HTML5 y CSS3. Esto es lo primero que vos tenés que hacer. Luego vas a tener que hacer JavaScript. Pero vamos a hablar más adelante sobre lo que hay que aprender para hacer un buen frontend. Seguimos ahora con la información de frameworks. En frameworks estamos hablando de estas librerías como React, Angular, bla 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 y todas las que hay. El 48.7% utiliza jQuery. jQuery es una librería de manejo es una librería basada en JavaScript para manejar el DOM, para poder hacer animaciones, hacer cosas, leer los campos de formulario, leer diferentes cosas con JavaScript. Antiguamente fue la librería que dominó el planeta. Pero, de una manera sorprendente, sigue dominando un poco porque el 48.7% sigue utilizando jQuery al día a día. El 31% está haciendo React.js. Esto es interesantísimo porque el enfoque de React es el que yo tomé para enseñarles a ustedes a hacer frontend. Por otra parte, el 30% hace Angular. De hecho, es el primer año que React.js supera a Angular. Angular es una librería muy parecida a React, pero de Google, React es de Facebook. Otro dato importante que les quiero dar es que el 50% de los usuarios está utilizando Visual Studio Code. Los que iniciaron el curso de React.js seguramente habrán escuchado en alguno de los primeros videos que yo decía, hey, me pasé a Visual Studio Code, estoy dejando Sublime Text, al menos para estas aplicaciones reactivas, estas aplicaciones orientadas a componentes, y qué suerte que estoy dentro de esta multitud que está eligiendo Visual Studio Code. Estos son datos que está bueno saber para ponernos en contexto y decir, hey, esto es lo que está pasando en el mundo del desarrollo y no estar tan afuera. Muchas veces estamos muy metidos en nuestro mundo, en nuestros problemas y nuestras cosas, y no asomamos la cabeza para saber qué está pasando por fuera, cuáles son las tendencias y qué es lo que está realmente impactando en el mundo de la tecnología o en el mundo al que nosotros pertenecemos. Es importante por eso estos datos y quería empezar este capítulo del podcast con esta información.
Para ir terminando, les cuento de que el 57.9% de las personas prefieren trabajar en una oficina y el 33% prefiere trabajar en su casa. Este dato es un dato muy loco porque seguramente cualquiera de ustedes pensaría de que la gran mayoría preferiría trabajar en su casa. Pero ¿saben cuál es el problema? Cuando trabajamos en casa, en nuestra casa está la PlayStation, está la Nintendo Switch, está toda nuestra distracción o está inclusive nuestra familia que se piensa que estamos en casa y eso es para poder llevarlos en el auto a algún lado o ir a hacer alguna compra o hacer dormir al bebé o cambiar los pañales. Y en realidad cuando uno está en la casa y está en un horario de trabajo o está en ese horario en el que tiene que conectarse, está trabajando y debería ser respetado como tal. Muchas personas, para no lidiar con eso, lo que hacen es directamente irse a una oficina y ya está. Por otro lado, otra gran parte de esa comunidad lo que hace es hacerse un lugarcito en su casa y pone un cartel de: cuando yo estoy sentado acá, por favor no me molestes, no me pidas que cambie el cuerito de la canilla, no me pidas que cocine, no me pidas que haga nada, porque estoy trabajando. Y ese porcentaje es del 33%. Bien, dicho todo esto, estos datos que me parecían importantísimos para poder ponerlos en contexto y también para cubrir una de las preguntas que me hicieron, que era hacia dónde va todo esto, los lenguajes más usados, esto, lo otro, un poco de tendencia. Bueno, ahí tenemos todo un pantallazo muy fuerte de qué se está utilizando, qué herramientas, qué lenguaje, qué frameworks y en qué porcentajes. Ahora voy a hablarle a esa persona que está del otro lado esperando que yo les cuente cómo hacer para empezar en el mundo del frontend. Entonces, si vos sos aquel que quiere darle vida a una interfaz hermosa, esa persona que está dispuesta a darlo todo para que la interfaz sea prolija, para que los colores estén bien, para que la tipografía se vea bella, para que todo sea fantástico y armonioso, está buenísimo que te prendas al mundo del frontend. Ahora, si a vos no te importa cómo se ven las cosas y te importa realmente cómo funcionan, te invito a que te unas al mundo del backend. La gente de backend suele interesarse en la funcionalidad y no tanto en la experiencia de usuario. La gente de frontend tiene una sensibilidad más fuerte a cómo se ven las cosas y elige este camino porque es lo que más le gusta, lo que más le atrae. Así que si vos sos de esas que está interesado en hacer que las cosas se vean bien y que las interfaces sean armoniosas, está buenísimo que trabajes del lado del frontend. Bien, ahora empezaste, dijiste, bueno, voy a hacer frontend. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Lo primero y lo más fácil es empezar a aprender HTML5. HTML es un lenguaje de marcado, no es un lenguaje de programación como tal, pero es un lenguaje de marcado que tiene una curva de aprendizaje muy sencilla, pero que va incrementando su complejidad a medida de que vamos aprendiendo y desarrollando proyectos más complejos. Así que el primer paso es aprender HTML. Luego de HTML lo que sigue es aprender CSS3. CSS3 es básicamente los estilos que nos habla de cómo se va a ver una interfase. El HTML nos arma la estructura y el CSS la embellece. Luego de aprender CSS, para mí mi consejo, algunos dicen que no es así, es que aprendas alguna librería de CSS como Bootstrap. Bootstrap es una librería de CSS que hace que CSS sea más fácil porque tiene muchas cosas escritas y muchas cosas ya armadas y nos invita a hacer de que nuestras interfaces sean responsivas, que soporten múltiples plataformas, que el contenido se adapte a donde se está mostrando, si es una página web, que se adapte al escritorio o que se adapte al celular, dependiendo desde donde nos visite el usuario. Bien, así que yo pondría en tercer lugar a Bootstrap, me parece importantísimo. Luego, como apéndice, como decir, bueno, un extra, me pondría a ver cómo es esto de LESS, SAS, que son preprocesadores de CSS. Y por otro lado, qué es esto de Emmet, que es un preprocesador de HTML. Estas cosas de LESS, SAS o Emmet son preprocesadores que nos van a ayudar a escribir HTML más rápido, a escribir CSS3 más rápido. No son necesarios, pero la verdad es que
sí son importantes y sí hacen una diferencia a la hora de hacer desarrollo profesional. En cuarto lugar, yo pondría JavaScript. JavaScript es ya con un poco dificultad media, diría yo, pero JavaScript es lo que hace que la web sea fantástica. Cuando nosotros apretamos un corazoncito de me gusta en YouTube, por ejemplo, lo que hace que ese contador cambie y que ese corazón se quede pintado de un colorcito es JavaScript. Cuando nosotros rellenamos un formulario y ese formulario da un error porque falta un campo llenar o algo así, o cuando lo enviamos nos da un cartel de hey, esto ya se envió, eso es JavaScript. JavaScript es lo que hace que nuestras páginas web estáticas en HTML y CSS se conviertan en páginas web que ofrezcan un dinamismo, que ofrezcan una experiencia mucho más amena. Así que JavaScript ya es un lenguaje de programación, ya tiene una curva de aprendizaje de dificultad media, pero que realmente si ya estás con HTML y CSS3 vas a encontrarle la vuelta muy rápido y te lo súper recomiendo que sea tu cuarto lugar de aprendizaje. Por suerte, HTML5 y CSS3 yo los enseño en el curso de HTML for Babies, que es un curso que abarca todo eso e incluso enseño un poquito de Bootstrap a los últimos capítulos. Además, para aprender JavaScript, también tengo disponible mi curso de JavaScript desde cero, donde aprendes JavaScript desde cero, desde super bebé hasta todo, hasta lo más moderno de JavaScript. Bueno, en el cuarto lugar, o sea, en el quinto lugar, yo recomiendo que aprendas algún framework. Cuando digo framework te recomiendo que aprendas jQuery. Bueno, jQuery sigue dominando el planeta, así que podrías aprender algo jQuery, que es un framework de JavaScript para poder hacer que las páginas web sean mucho más dinámicas, para poder cargar librerías externas, API REST con Ajax y demás. O que aprendas otra librería como por ejemplo React.js, Angular, que aprendas Vue.js, que son estas librerías que hacen que nuestra página web sea reactiva, que nuestra página web pueda responder a una alta performance, que nuestra página web sea realmente profesional. Ya cuando estamos en ese nivel de cosas, en ese nivel de desarrollo, sí o sí vamos a necesitar utilizar alguno de estos frameworks. Como ya sabes, cuento con el curso de React.js desde cero que tiene muy poquito de estrenado. Hace una semanita que ya se puede comenzar a ver, así que los invito a hacerlo. Bien, entonces para hacer un frontend tenemos que aprender mínimamente estas herramientas. Hay muchísimas más. Estaría bueno que aprendamos algo de Webpack, que aprendamos a utilizar la consola, que aprendamos a utilizar el Node Package Manager con NPM en Node, y aprendamos a utilizar esas cosas. También nos va a ayudar a poder pertenecer a equipos de trabajo grandes. Como consejo también deberían aprender a utilizar Git. Git es esta cosa de repositorios. Es básicamente poder tener la facultad de ir guardando nuestro trabajo a medida que lo vamos realizando y que esto se pueda ir traqueando. Cuando vos estás trabajando para un cliente, seguramente ese cliente quiere ir viendo la evolución y no hay mejor manera de mostrársela que utilizar Git, que es un repositorio de código. Otra cosa buena que tiene Git es de que cuando algo sale mal, vos podés ir a un punto anterior de tu última salvada y recuperar, hacer un rollback de tu proyecto a como estaba antes de que cometas ese error y muchas cosas más. Así que les recomiendo ampliamente que hagan algo para aprender Git. Bien, estas son mis recomendaciones para empezar en el mundo del desarrollo web, en el mundo de frontend. Las personas que hacen frontend hoy en día también pueden pasarse al mundo de aplicaciones mobile gracias a React Native, así que no subestimemos el frontend. Ahora, para ir terminando, les quiero comentar una cosa más que también me preguntaron bastante por Instagram, que fue el canal que utilicé para recolectar información de qué era lo que necesitaban. Y se trata sobre cómo empezar a conseguir clientes. Algunos me preguntaron incluso sobre cómo empezar a hacer una software factory. O sea, ya como que se fueron mucho más allá. El consejo que yo les quiero dar y que va a ser bastante genérico para cualquiera de los casos es el siguiente. Empiecen con trabajar duro por realizar proyectos, por tener un buen portfolio. Cuando digo tener un buen portfolio me refiero a tener proyectos realizados. Hace muy poco tiempo
un cliente de Estados Unidos me contactó para que yo haga una aplicación que trabaje con ellos con React.js. Y es increíble porque yo estoy haciendo el curso de React.js, empecé a estudiar muchísimo React.js, pero la verdad es que no tenía ningún proyecto realizado en React.js para otro cliente. Y lo que me pasó fue que este cliente me dijo, mostrame algo que hayas hecho en React. No importa que yo esté haciendo un curso en React, que tenga una escuela, no importa nada. Lo que importaba era que esta persona quería ver un proyecto realizado en React. Entonces, ahí es donde vuelvo a mis propias palabras y las resignifico, que es, tengamos proyectos realizados en las tecnologías que decimos que sabemos, porque el cliente no tiene otra forma de corroborarlo. Los clientes no esperan que tengamos un título universitario, no esperan que tengamos un título de un curso online, no esperan nada de eso. Esperan que tengamos un repositorio en GitHub con un ejemplo de cómo manejamos la herramienta. Por suerte con ese cliente pude llevar un acuerdo. ¿Cómo fue el acuerdo? Tuvimos una call en donde me hizo un par de preguntas para saber si realmente sabía de la tecnología, y basándose en eso y obviamente un poco en la confianza que me tenía porque sabía bastante sobre mi entorno, pudimos llegar a un acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos esa capacidad de negociación, cuando no tenemos una escuela que nos avala, cuando no tenemos nada? No tenemos nada para mostrar, no sabemos esa tecnología. Para el cliente no sabemos esa tecnología. Entonces, mi recomendación es, ¿están haciendo HTML, el curso HTML for Babies o HTML en Internet? Donde quieran, céntrense en hacer un ejemplo con eso. Hagan un ejemplo ficticio de la página de su abuela, de su madre, de ustedes mismos, lo que sea. Pero necesitan un ejemplo y guárdelo en GitHub. El ejemplo de mi página web Responsive. El ejemplo de mi página web con Bootstrap. El ejemplo de mi página web, mi aplicación en React. Porque cuando llegue el momento de conseguir ese primer cliente, de entrar a trabajar a esa primera empresa, van a tener que tener un portfolio. Para que se den una idea, Google en este momento valora más una persona que tiene un GitHub con un montón de proyectos y un montón de código ahí comiteado, que una persona que viene con un título universitario. Y ahí tenemos que tocar esta cosa de vuelta, que es el tema de los títulos. Realmente hoy en día en la industria de la tecnología, los títulos para las posiciones de desarrollo no valen tanto. Sí, por ahí para otras posiciones, obviamente que si vos vas a entrar, qué sé yo, a Google, pero no sé, para hacer un estudio antropológico, obviamente que sí importa el título. Pero para lo que es código, desarrollo duro y puro, no vas a necesitar un título. Vas a necesitar un repositorio, vas a necesitar poder resolver un examen, poder responder preguntas, y con eso estás adentro. Hoy en día es así. Así que los invito a todos a ponerse las pilas, a ponerse a trabajar. Hoy estaba hablando con una persona que me decía que estaba pasando una situación especial, y yo le decía de que en estos momentos de situaciones especiales es donde uno tiene que reinventarse y ponerse a estudiar, ponerse a desarrollar un poco de cosas nuevas con eso nuevo que está haciendo y tratar de salir de vuelta a la cancha. Realmente hay que reinventarse en estos momentos de crisis, en estos momentos donde parece que no hay salida. Hay que tratar de buscar los que tenemos la posibilidad, otras opciones, ¿no? Como decir, bueno, aprendo esta tecnología, aprendo esta cosa, pero no solo aprendo, sino me pongo a hacer ejemplos, me pongo a guardar información en GitHub para luego tener un portfolio. Las personas que tenemos la posibilidad, la gracia de tener internet, de tener una computadora, ya podemos hacer eso. O sea, no es para todos lo mismo, pero si estás escuchando este podcast y tenés una compu, ya tenés bastante adentro para poder empezar a cambiar eso. Así que Frontend realmente es una opción. Frontend realmente tiene posiciones de trabajo. Haciendo Frontend realmente podés cambiar algo. Mercado Libre, por ejemplo, está súper desesperado contratando frontends, porque ellos cada vez crecen y cada vez tienen más y más herramientas. Así que, bueno, hace poco yo me enteré que estaban tomando juniors. Los sueldos están bastante bien. Vamos a hacer otro capítulo donde hablemos de sueldos. Vamos a hacer otro capítulo donde hablemos 100% de backend. Pero hoy me quiero quedar con el frontend.
para todos aquellas que están interesados en frontend. Les invito a que hagan una búsqueda en Google, que miren más información en YouTube, no se queden con lo que digo yo, no se queden con mis cursos solamente, busquen opciones, busquen dónde aprender, gratis, pago, como sean, cuotas, no importa, pero métanse de lleno con estas cosas. Por otro lado, y para cerrar, les quiero contar de que cuando yo escribí mi primer variable, cuando realmente hice que mi primer cosa funcione con HTML y con JavaScript, fue uno de los momentos más lindos que pasé en mi vida profesional. O sea, se van a encontrar con algo que está genial porque pocas disciplinas le dan la posibilidad a los humanos de crear algo de la nada. O sea, de la nada me refiero a usando la computadora. Vos viendo el televisor no creás algo. Vos sentado con una computadora sí podés crear algo increíble, algo hermoso, algo usable, algo que resuelva una problemática. Así que les invito a todos a ponerse las pilas con el frontend. Recuerden, los pasos serían HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, después librerías, React.js, jQuery, Angular, Webpack o cualquiera de esas. Y como dato de color, aprendamos preprocesadores como lo son LESS o SAS o Emmet para HTML. Pensemos en los números y con esto me despido. Pensemos que en este momento más del 85% de las personas aprendieron a programar solos y el 60%, más del 60% aprendió con un curso online. Por otro lado y por último, pensemos en que en este momento casi el mundo está dividido en dos: JavaScript, HTML y CSS. Si vos estás haciendo JavaScript, estás haciendo HTML y CSS, cubrís casi todo el espectro de lo que se está buscando hoy en día en la industria. Estos son los datos que nos cuenta Stack Overflow, no lo digo yo, estos son datos según un estudio. Bueno, espero que les guste, espero que les sirva para tener un pantallazo. Cualquier cosa me comentan. Recuerden que estoy en Instagram todo el tiempo en @escueladevrock. Mi cuenta personal casi ya que no la uso porque estoy 100% abocado a charlar con ustedes todos los días sobre diferentes cosas a través de la cuenta de Escuela DevRock. Charlamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao.